Gloria a Dios. Padre, queremos darte muchas gracias una vez más en esta preciosa noche. Esta noche preciosa que tú has apartado para nosotros, donde nos muestras y nos haces entender, Señor, de tu poder, de tu grandeza, de la fragilidad del ser humano, bendito Dios de los cielos, y su necesidad de acercarse al corazón tuyo, bendito Dios omnipotente. Gracias por darnos este tiempo, este momento. Aquieta nuestras vidas, aquieta nuestros corazones, Señor, que podamos hallar el descanso y el reposo que necesita nuestro interior, solamente en tus brazos de amor, bendito Dios eterno de la gloria. Gracias por darnos cada vez más y más muestras contundentes de tu amor. Gracias, Señor, porque cuando veo y escucho, Señor, lo potente de los truenos, Señor Dios de la gloria, me haces entender que tu palabra es cierta, que tu palabra es poderosa, que tu palabra es maravillosa, Señor. Gracias, gracias por ser el Dios que tú eres y el Padre que tú eres, mi Señor. Que esta noche tu palabra una vez más corra en medio de este lugar, en medio de nuestros corazones, y sea glorificada. Que esta noche tú derrames sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Y tú alumbre los ojos de nuestro entendimiento, y tú nos hagas entender y comprender una vez más el destino y el propósito para el cual fuimos creados y llamados. Te lo pedimos a ti, buen Dios, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Bueno, muy bien, muy buenas noches para todos, bienvenidos y bienvenidas. Un gran abracito para todos ustedes y bueno, agradecidos con nuestro buen Dios por darnos este tiempo, este espacio y seguir disfrutando de las bondades, de la grandeza de un Dios tan precioso como nuestro Señor. Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo número 1. Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo número 1. Verso número 14. Evangelio de Jesús según Juan, capítulo número 1 y verso 14. Dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra del Señor está bendecida. Muy bien, mis amados. Mientras que Cristo, como Dios, fue eterno, es eterno y será eterno, y nunca fue creado, la expresión que aparece en el verso 14, aquel verbo donde dice fue hecho carne, confirma que el Cristo o el Dios Todopoderoso se encarnó en un ser humano, en la persona de Jesús de Nazaret. Esta es la más grande revelación que se pueda tener sobre la faz de la tierra, que el Dios Todopoderoso se haya hecho un hombre. Mire que no es el hombre haciéndose Dios, que esta es la idea que el enemigo siempre le ha vendido al ser humano. El Señor revela en su palabra que fue Dios quien tomó la condición y la forma de un hombre, de un siervo. Aquel verbo, dijo la palabra, fue hecho carne. Dios toma una naturaleza humana y una vez más, la más grande revelación se encuentra ahí. La más grande verdad se encuentra revelada en ese versículo número 14 y se encarna totalmente en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Esta es, sin dudas, la más grande verdad que la iglesia pueda escuchar y que el mundo entero
pueda tener de parte del Dios Todopoderoso. Que el Dios eterno, que el Dios santo, que el Dios infinito en la naturaleza humana se convirtió en una persona, el Dios finito, el Dios infinito en una persona finita. Que el Dios que es eterno, por adoptar la parte humana, se convirtió en un ser temporal. El Dios que habitó la eternidad, ahora ha determinado estar todo el tiempo en el tiempo a través de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice la palabra que nosotros vimos la gloria de Él como la del unigénito del Padre. Ese Dios que nadie lo podía ver, ahora al adoptar la condición y la forma humana, ahora se hizo visible en la persona de Jesucristo. Y cuando uno va entendiendo todo esto desde el corazón del Señor y por la guía y la dirección del Espíritu del Señor, nos damos cuenta nosotros que el deseo de Dios siempre ha sido y será poder estar con el ser humano, caminar con el ser humano. Y tan grande es su deseo que ahora el que había sido mostrado y representado a través de ceremonias, de ritos, de cuadros litúrgicos en la antigüedad, ahora se hace un hombre para mostrarnos a nosotros ese deseo de Él, ese anhelo, esa intención del Dios eterno, del Dios santo, del Dios sobrenatural, de querer habitar con cada una de nuestras vidas. El que es sobrenatural, ahora por encarnarse en la humanidad de Jesús de Nazaret, ahora nos muestra la parte natural y su deseo, su anhelo de querer estar con cada una de nuestras vidas. La expresión que aparece habitó, aquel verbo fue hecho carne y habitó, el significado literal es montar un tabernáculo o fijar tabernáculo. Es que dice el Señor en su deseo de querer estar con su pueblo. Antes de que se construyera el primer templo, el Señor determinó un tabernáculo, un mobiliario o una tienda de campaña. En esa tienda de campaña de reunión, conocida como el tabernáculo, Dios está mostrando una vez más su deseo, su gran deseo, es poder estar con ellos, poder caminar con ellos, poder abrirles el corazón para que reciban ellos de parte de Dios el refrigerio, el bálsamo y la presencia que Dios tanto ha anhelado y deseado. Que el ser humano de aquel tiempo en la antigüedad, estoy narrando desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, el deseo de Dios de querer morar y habitar con cada uno de ellos. Pero ese Antiguo Testamento, donde el tabernáculo fue levantado, ahora esa tienda ya no está y ninguno de los templos están ahora. Ahora Dios el Padre, el creador del universo, ha establecido toda su gloria, todo su poder y toda su deidad en Él, en Jesús. Y ha establecido esta gran verdad que estamos leyendo nosotros acá. Ese Dios poderoso, la palabra viva, la palabra encarnada, el Verbo, se hizo carne, tomó la condición de un hombre para mostrarnos lo que desde la eternidad, lo que reveló en el tiempo y lo que el Señor ha deseado cada momento, cada instante en su corazón, es eso. Y en Cristo Jesús, ahora Él lo ha hecho real y posible para nosotros su pueblo, para nosotros su iglesia, de que Él nos habite a nosotros por el Espíritu. Y el deseo de Dios ahora es que Él se pueda encarnar en cada una de nuestras vidas. Es el mismo principio cuando Dios crea al hombre y cuando de lo más íntimo del hombre Él le hace una mujer. Y cuando el hombre ve a esa mujer, Él dice y expresa: esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se encarna porque Dios quiso mostrar ahí un principio glorioso y maravilloso. El Padre y el Hijo, los dos son uno, se encarnan. Y por eso ahora el deseo del Padre, del Dios que no se ve, es que lo vean a través de ese ser, de ese hombre, de Jesús.
y que se pueda encarnar para que vean a través de Él la divinidad, lo hermoso, el destino y el propósito para el cual Dios nos ha creado a nosotros y nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces, iglesia, una vez Dios se expresa y se manifiesta a cada una de nuestras vidas por el Espíritu del Señor y nos habita, el deseo de Dios ahora es que Él se pueda encarnar en cada una de nuestras vidas. Encarnar para poderlo vivir con intensidad. Encarnar para poderlo expresar a Él como es el anhelo del Señor. Que Él se pueda encarnar dentro de nosotros para que a la hora de hablar nosotros su palabra, las palabras que hablemos no sean palabras solamente, sin vida, yertas, frías, sino que Él se encarne en nosotros a tal manera que cada palabra que nosotros hablemos vayan proyectadas con poder desde el Espíritu de Dios a nuestro espíritu y cause un impacto en las personas que han de escuchar su mensaje, en las personas que han de escuchar su maravillosa y poderosa palabra. Si este ser no se encarna en nosotros, entonces nosotros no vamos a poder expresar la vida que Él quiere que nosotros expresemos. Hay una gran verdad para nosotros en esta noche. Él nos habita a cada uno de nosotros por el Espíritu. El deseo de Dios ahora es que pueda ser encarnado para nosotros vivir la vida de Él y para nosotros caminar como camina Él y amar como Él ama. Entonces, una vez Él se encarnó, Jesús de Nazaret, Dios se encarna en Él. Ahora lo que Él muestra es su deseo y empieza a expresar su amor. Y pensando en esto, vamos a ver entonces ahí mismo en Juan, capítulo número 4. Una historia muy conocida por cada uno de nosotros, el pueblo del Señor. Entonces, Dios se encarna en un hombre. Ahora, lo que Dios va a hacer con ese hombre es a que ese hombre pueda expresar quién es el que se ha encarnado en él. No hay otra forma y no hay otra manera. Cuando usted y yo fuimos diseñados por Dios como la iglesia del Señor, su deseo, el anhelo del Señor sigue siendo el mismo. Que a través de su vida y de la mía, Él, una vez encarnado, pueda ser expresado. El Dios invisible que no veían, ahora se puede ver en la persona de Jesús. Y el Cristo, que el mundo entero no puede ver, ahora necesita verse a través de su iglesia, de cada uno de nosotros. En Jesús, el Dios Todopoderoso se encarnó y por eso fue que lo mostró. Y por eso Él decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Las palabras que yo hablo, el Padre las ha hablado a través de mi vida. Así suceda en la iglesia del Señor. Que cada cosa que nosotros decimos de Dios, en verdad sea como producto de que Él está encarnado en nosotros. Que nuestro compromiso, nuestra entrega, la pasión que decimos tener por Él, el amor que decimos profesarle a Él, se encarne de tal manera que no quede duda alguna de que el Dios, de que el ser que nos habita a nosotros realmente es el Dios que se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret. No puede quedar duda de eso. No debería de quedar duda. Entonces, cuando Dios llega a una vida, cuando el Señor llega a un corazón, lo que Dios hace en esa vida es desmontarle toda una estructura de conceptos y de argumentos. Dios siempre lo ha hecho así, siempre hasta la fecha lo ha hecho así. Dios viene a una vida, se hace real en una vida y lo que primero hace es desmontarle toda su estructura. ¿Cómo lo hace Dios? ¿O para qué Dios hace eso? ¿Para qué Dios viene y desmonta toda una estructura en nosotros? Porque el deseo de Dios es que Él se ha expresado, Él se ha visto a través de nosotros. Y para eso necesita desmontar de nuestra mente, de nuestro corazón, lo que por años nosotros hemos considerado.
Si tiene que tratar con su cultura y con la mía, va a tratar. Si tiene que tratar con su sistema de adoración y el mío, va a tratar. Si tiene que tratar con su parte emocional, Él va a tratar. Y tiene que tratar esas áreas para que nosotros podamos verlo a Él, para que nosotros podamos ser la expresión del Hijo de Dios sobre la faz de la tierra. Y en este cuadro de Juan 4 vamos a estar viendo la historia de Jesús con la mujer de Samaria, la mujer samaritana. Este ha sido nuestro texto clave en los edificar. Pero yo quiero iniciar desde el versículo número 3 en adelante del capítulo 4 de Juan. La palabra dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Dice la palabra: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y dice la palabra que era como la hora sexta. Muy bien. Perdón. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Es Dios en la persona de Jesús quien inicia la conversación. Lo más grande en el mundo entero nunca lo ha iniciado el hombre. Lo más grande en el mundo entero siempre lo inicia Dios, siempre lo empieza Dios. Es Dios quien empieza a traer el corazón de esta mujer. Es Dios quien empieza a cautivarle su corazón. Es Dios quien entabla esa conversación con ella. Y el Señor, dice la palabra, muestra allí toda su humanidad. Se siente cansado del camino para decirnos a nosotros que es cierto lo de Juan 1:14. El verbo, la palabra, se hace carne y fija su tabernáculo en cada una de nuestras vidas por el Espíritu. Cuando dice la palabra que estaba cansado del camino, muestra su parte natural. Pero ahora el deseo de Dios es que a través de ese vaso que es Jesús de Nazaret, sea visto lo que el Dios Todopoderoso desea que vean, y es la misma vida de Él. Y para que se vea esa vida, el Dios Todopoderoso, el Cristo, que ahora nos habita a nosotros por el Espíritu de Dios, debe de encarnarse. No solamente es saber que lo tengo, ese Dios Todopoderoso necesita encarnarse en cada una de nuestras vidas. Porque lo que la gente necesita ver afuera es que en nosotros la vida de Dios es 100% legítima, auténtica y real. Si no es así, estamos en serios problemas nosotros. Entonces Jesús nos va a mostrar a nosotros, el Señor, esta noche en su palabra, esta gran verdad, que el verbo se hace carne y ahora su próximo paso es expresar ese amor, manifestarlo a Él. Vino una mujer de Samaria, verso 7, a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, ¿qué dice? No se tratan entre sí. La parte cultural. Aquí está el Señor queriéndole desmontar todos los prejuicios que ella tiene. Mientras tenga todos esos prejuicios en su mente y en su corazón, ella y cualquiera de nosotros o cualquier persona, va a ser complicado, va a ser muy difícil que esa persona pueda entender lo que Dios quiere con ella. Por eso el deseo de Dios es desmontarle todo lo que tiene. Y lo que hace el Señor, la manera de hacerlo, es con un arma poderosa, que es tan poderosa que es más grande que todas las bombas nucleares y la que están pensando en hacer ahora toda esta cantidad de locos. Esa arma es la más poderosa y es el amor de Dios en una vida. El verbo se encarna para que el amor se exprese. ¿Por qué y para qué Dios nos habita a nosotros?
para que su amor sea expresado a través de cada una de nuestras vidas. La manera más correcta y sabia de desmontar todos los argumentos, el andamiaje que tiene una persona como esta mujer de Samaria, su estructura, su cultura, es solamente a través del amor de Dios. Y el amor de Dios no solamente es hablar palabras por hablar. Si el Verbo se encarnó en nosotros, lo otro que tiene que estar sucediendo es que el amor se tiene que expresar. Si el Verbo se encarnó, el amor se tiene que expresar. Si el Verbo se encarnó, el amor se tiene que expresar. No son palabritas. Si el Verbo se encarnó en nosotros, el amor, Dios es amor, se tiene que expresar. Si no es cuento, si no estamos perdiendo el tiempo nosotros. Jamás aborde una persona con su elocuencia. La gente va a ver si en usted está encarnado el Cristo que tanto nosotros predicamos. Y la manera de medirlo es a través del amor. El Verbo se encarna, el amor se expresa. Si el amor no se ha expresado, lo más seguro es que el Verbo no se ha encarnado en su vida. Y si no se ha encarnado, es porque hay cosas con las que estamos nosotros batallando y no le hemos permitido al Señor que su obra gloriosa y poderosa sea vida al interior de nuestros corazones. Entonces el Señor nos muestra a nosotros que Él inicia esta conversación, le va a desmontar a ella todo y aquí está trabajando con su cultura. ¿Cómo es posible? ¿Cómo me pides tú a mí? Mire, tiene una necesidad física, se la va a tratar. Tiene un problema cultural, se lo va a tratar. Tiene un problema emocional, se lo va a tratar. Y tiene un problema y un sistema de adoración tan complejo que también Dios se lo va a tratar. Porque lo que necesita la humanidad se llama Jesucristo. Y Jesucristo que está dentro de nosotros, si está encarnado en nosotros, es imposible que no sea expresado. Por eso, mis amados, el Señor nos va a mostrar a nosotros en esta noche lo que hizo con esta mujer, y esta es la manera del Señor hacerlo. Ella le dijo: judíos y samaritanos, ¿cómo me estás pidiendo tú a mí agua o que te dé de beber? Porque soy mujer samaritana. Miren todos los argumentos que uno empieza y que uno carga. Pero ahí está el Señor, que si el amor se encarnó en Él, en Jesús de Nazaret, eso que ella le está presentando, que es toda una cultura, usted y yo no tenemos por qué tratarnos. Usted y yo desde pequeños nos dijeron que nos determináramos. Pero cuando el Verbo se encarna, el amor es el que se debe de expresar sin importarnos lo que la cultura nos dijo a nosotros en contra de otra persona. Cuando el amor se expresa producto de que el Verbo es encarnado, lo que tiene que hacer esa vida con esa mente estructural de su cultura es rendirla delante del Señor. Cuando hubo una división en la palabra del Señor mostrada, de que las 10 tribus del norte se habían mezclado con gentiles, pueblo del Señor con gentiles, se hicieron unas mezclas matrimoniales, surgen lo que son los samaritanos, unos se van a adorar al Señor a un lugar y los judíos se van a otro lado a orar, a adorar. Unos en el monte Gerizim, como dice la palabra ahí en Juan 4, y otros creen que es en Jerusalén. Y este es el problema cuando una persona quiere entablar una relación sentimental con alguien que no copia las cosas de Dios.
por eso hay que pedirle al Señor mucho tacto con esto. Porque miren el problemita, miren dónde salieron estos samaritanos. De una mezcla de judíos con gentiles por una división que había causado aquí. Esto yo lo voy a tratar más profundamente, son los lunes que estamos tocando este tema de adoración y alabanza desde el corazón de Cristo. Pero por esa mezcla, esto fue lo que sucedió. Y ahora hay una corriente para un lado y otra corriente para otro lado. Y el Señor, que se encuentra en este escenario, les va a mostrar de qué es lo que se trata. Ella dijo: judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, verso 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cuando yo tengo todos mis conceptos y argumentos preconcebidos, la primera señal que se ve en ese tipo de personas y de corazones es el desconocimiento del Dios que muchas veces ellos profesan. Y usted se da cuenta por la palabra, porque ya conoce este texto, que el Señor le dijo: ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. Cuando se habla de un Dios que no está encarnado en nosotros y usted habla de amor, usted está hablando de algo que usted desconoce. Cuando usted habla de cualquier cosa que tenga que ver con el Señor, pero si Él no se ha encarnado en nosotros, lo que nosotros hagamos y hablemos no va a causar un impacto en las personas. Lo que va a causar un impacto en las personas es el hecho de entender nosotros hoy que el Verbo se encarnó y que su amor se expresó. Si el amor de Dios no se expresa a través de nosotros, como el Señor muestra en su palabra, el problema no está en Dios. El problema se encuentra como se lo mostró el Señor a esta mujer. Si conocieras el don de Dios, el problema de ella, aunque hablaba de Dios, aunque tenía en su mente el concepto de adorar al Señor, lo tenía desde su desconocimiento. El Señor le dijo: tú tienes un grande problema, y es que no conoces quién es el don de Dios, porque si lo conocieras, tú le pedirías a Él que te diera de beber, y Él lo que te daría a ti es agua. ¿Qué tipo de agua? Viva. Todos los días ella tenía que ir con su cántaro hasta ese pozo. Todos los días. En las horas más difíciles, más duras, más complicadas. Y regresar otra vez. Todos los días ese mismo ejercicio. El Señor le está creando una necesidad a ella, porque todo lo hace Dios. Y esa necesidad es que ella sea atraída. Y si el Verbo se encarnó, Dios se encarnó en Jesús, entonces ahora Jesús lo que va a hacer es expresarle amor a una mujer que nadie daba 5 pesos por ella, que según la cultura no tenía valor, que según su parte sentimental la tenía bien enredada, pero ahora se ha encontrado con el amor en persona. Y vamos a ver lo que a través de una mujer que logró percibir la expresión del amor del Verbo que se encarnó en Jesús, vamos a ver lo que Dios hizo con ella, y con ella y a través de ella con todo un pueblo. Esta verdad necesita ser abrazada por nosotros, vivida y respirada por nosotros. Por eso usted siempre ha escuchado que no se trata de usted, se trata de Dios. Si ella cree que la principal protagonista de este escenario es ella queda totalmente en ascuas. Y Juan 4 no nos muestra a nosotros que lo más grande de esto
fue haber abordado a esa mujer y haber abordado a los samaritanos. Lo más grande de Juan capítulo número 4 es que se conoció que Jesucristo era el Mesías y el Salvador del universo. A menos que el Verbo se encarne, que su amor se exprese, la gente podrá conocer que el Dios que nosotros les hablamos, que el Dios que nosotros le predicamos es el Mesías y es el Salvador del mundo. Si no está esto en nosotros, la gente va a ver que lo que tenemos es bonitas palabras, los versículos que ya nos aprendimos de memoria, pero hay cero expresión del Verbo que se encarnó. Si tú conocieras quién es el que te está diciendo que le des de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y una vez más, el Señor le habla de una verdad eterna, pero ella vive una realidad natural. El Señor no le está hablando del agua de ese pozo. El Señor le está hablando del agua de vida, del agua eterna, de la palabra viva, del Verbo encarnándose en ella, como se encarnó en Jesús de Nazaret. O sea, el deseo de mi Padre es que lo que ha hecho conmigo también se ha hecho contigo. El Dios que me habita a mí, si Jesús le estuviera hablando a esa mujer así, es que también el que me habita a mí te habite a ti también. Que tú lo conozcas a Él, que tú sepas de qué se trata. Él está hablando de un tipo de agua que jamás ella podría encontrar en lo natural. Jamás, jamás, jamás en lo natural usted tendrá claridad del mundo espiritual. Jamás. Lo espiritual se acomodará siempre a lo espiritual, siempre. Es un orden del corazón del Señor. Respondió Jesús en el verso 13 y le dijo: cualquiera que beba de esta agua, lo natural, cualquiera que se meta con lo natural, cualquiera que viva una vida natural, cualquiera que se enamore de lo natural, tendrá que continuar con eso porque jamás lo puede saciar. Era lo que el Señor le está diciendo a esa samaritana. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que salte. Es un torrencial de agua que va corriendo todo el tiempo. Es el Verbo encarnado en cada uno de nosotros y su amor expresándose como ríos de aguas vivas. Es su palabra fluyendo a través de cada uno de nosotros en expresión de amor. Si el amor no se encarna en nosotros, lo que usted y yo estamos viviendo es una religión. Si el amor de Dios no se encarna en nosotros, si el amor no se encarna, lo que usted está viviendo es una religión, un mandato de hombres. Se ha encontrado con un predicador, con un sermón, se ha encontrado con una denominación, pero no se ha logrado encontrar con Dios. El deseo de Dios es que lo que fue hecho en Jesús de Nazaret se ha hecho en cada uno de nosotros. El Verbo se encarnó, la palabra viva, el Dios Todopoderoso se encarnó en Jesús de Nazaret y Él expresó el amor del Dios Todopoderoso. Y el deseo de Dios con su iglesia es el mismo. Que ese amor se encarne en cada participante, en cada integrante del cuerpo.
y todo el cuerpo con todo ese tipo de miembros se hagan un solo cuerpo sólido, profundo, firme, de la máxima expresión del amor de Dios, Jesús Santísimo, su Hijo. Nosotros deberíamos de estar orando para que la expresión del amor sea una gran realidad en cada una de nuestras vidas. Que si el Verbo está en nosotros, que está por su Espíritu, se encarne de tal manera que nosotros lo podamos expresar. Usted ve el cuadro en una mamá con su bebé. En los primeros días, semanas o meses, aunque está dentro, aún no se ha encarnado. Pero al pasar el tiempo, se encarna de tal manera que los dos llegan a ser uno solo. Ese bebé que está ahora encarnado en ella, llegará un momento donde se exprese, se vea, se manifieste. Si el Verbo fijó tabernáculo en nosotros, el deseo de Dios es que a la hora de ir creciendo y madurando se encarne de tal manera que Él se pueda expresar a través de su vida y de la mía, y la gente pueda tener un testimonio claro, real, contundente de quién es el Señor. Esta mujer samaritana, el Señor la está llevando a algo muy precioso. Él está diciendo: tu más grande necesidad no se encuentra en ese pozo, en lo natural. Si tú quieres que tu vida sea transformada, tú necesitas de beber del agua que está en mí, que es Él, que es el Señor. Y el día que tú bebas de esta agua, jamás volverás a tener sed, porque esta agua será dentro de ti un torrente, un manantial de agua, una fuente de agua que va a saltar para vida eterna, que se va a expresar, que se va a dar a conocer, que otros van a ver. El agua, la fuente de agua saltando, todos la ven, todos la ven. Esa agua dentro de nosotros, dijo el Señor, sería como una fuente de agua que la gente va a ver, todos van a ver la expresión del Hijo de Dios en nosotros. La mujer le dijo: Señor, dame esta agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar. Has dicho bien, porque 5 maridos que has tenido y ahora no tienes, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me pareces que tú eres profeta. Y aquí es donde quiero en esta noche que ponga su corazón. Después de esa conversación, el Señor la remonta a su sistema de adoración. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ¿qué? Ni en este monte, ni en dónde, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración es la expresión real de Dios en nosotros de lo que Él es. La adoración es la expresión real de Dios en nosotros de lo que Él verdaderamente es. Mis amados del Señor,
Dios no está hablando de un lugar natural específico, sino de un tipo de vida que usted y yo necesitamos vivir y reproducir. La adoración es cuestión de vida y de corazón, y la gente tiene que verlo. El verbo que se encarna en nosotros lo que hace es que nosotros expresemos el amor de ese Dios glorioso y sublime. Y Dios llevó a esta mujer a lo máximo de todas las cosas que ella tenía, y le cambió todos su problema natural, su necesidad física, le cambió todo su problema cultural, le cambió todo su sistema emocional, y la llevó a decirle: mi padre está buscando un tipo de persona. Mi padre está buscando un tipo de corazón donde él se pueda encarnar en ese corazón y lo puedan expresar todo el tiempo a él. Y no es ni en ese templo, ni tampoco va a ser en ese templo. Mi padre determinó que se haga así como lo hizo en mí, en una vida, en una persona. Por eso el verbo se hizo carne. La más grande revelación es que Dios se hizo un hombre para decirnos a nosotros que nos ama tanto, que somos de tanto valor para Él, que se llegó a ser como uno de nosotros para que nosotros lo tratemos de manera personal, íntima, corazón a Él, para que Él se haga uno con nosotros y nosotros uno con Él, para que cuando nos vean a nosotros hablar, obrar, relacionar con la gente, reunirnos, congregarnos, adorar como ya hemos venido aprendiendo y entendiendo, la gente pueda ver que a nosotros nos habita no una religión, que no nos movemos por una emoción, que no somos fanáticos que cayendo un palo de agua como este estamos aquí por fanatismo. El Padre está buscando un tipo de corazón, los llama la palabra adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Ese tipo de adoradores el Padre los está buscando. Adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre quiere que este tipo de adoradores lo adoren a Él. El verbo que se encarna para que el amor se pueda expresar. Creo que es la gráfica que tenemos hoy, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? El verbo se encarnó y el amor se expresó. Si no es así, si su amor no se expresa, lo que usted y yo tenemos es acumulación de sermones. Y los sermones acumulados no tienen poder para transformar ni una vida, ni para transformar otras vidas. Esta mujer de Samaria salió de ese lugar y se fue a los suyos. Una vez dejó su cántaro, va y les comparte a cada uno de ellos. Y mire lo que sucedió en la palabra. Acompáñenme ahí mismo a Juan capítulo 4, por favor. Versículo número 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El mensaje más poderoso de Juan capítulo número 4 es que esa mujer y es que esos samaritanos hayan creído
por lo que vieron y por lo que oyeron, de que Jesús no era solamente el Jesús de José y de María, sino que dentro de él estaba el Cristo, el Verbo encarnado, y que el amor que expresó a esa mujer y a esos samaritanos les abrió a ellos los ojos, les corrió el velo, les dio el entendimiento para que ellos declararan algo tan contundente: en verdad sabemos y conocemos que tú eres el Cristo, que tú eres el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo, el Dios Todopoderoso. Una vez se encarna ese ser en nuestras vidas, es imposible, sería imposible que la gente no lograra decodificar a través de nosotros que el ser que nos habita a nosotros es el Cristo, el Salvador del mundo. Si no lo están viendo en usted y en mí, hay serios problemas. Si el Verbo se encarnó, el amor, escúcheme esto, se tiene que expresar. Se tiene que expresar. Y el amor, cuando se expresa, da testimonio que el que nos habita a nosotros es ¿quién? El Cristo, el Salvador de la humanidad. Mis amados hermosos del Señor, Dios nos creó a cada uno de nosotros para que la vida de Él, su amor, sea expresado y otros puedan venir a este maravilloso conocimiento. La pregunta es: ¿qué es lo que la gente en verdad está viendo a través de nuestras vidas? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que ven? Si el Verbo se encarnó, su amor tiene que expresarse. Y si su amor se está expresando, toda la gente con la que hablemos, con la que tratemos, tendrá que ver que en usted y en mí habita el Cristo, el Redentor, el Salvador. Y por ese testimonio muchos otros puedan venir a este precioso y maravilloso conocimiento del Hijo de Dios, no de una denominación, no, del Hijo de Dios. Este es un mensaje evangelístico para que usted entienda qué es lo que nos llamaron a hacer a nosotros. Pero sería un error ir si no ven en nosotros este amor expresado. ¿Cómo se expresa el amor si el Verbo no se encarna? ¿Cómo se puede expresar este amor si el Verbo no es lo mío? ¿Cómo puede expresarse este amor si Él no es la pasión que me consume a mí, el fuego que me consume? ¿Cómo poder expresar este amor si el Verbo no es con el que yo quiero vivir cada día de la vida? Cuando el Verbo se encarna, su amor se expresa. Y cuando su amor se expresa, la gente que no eran del pueblo, gentiles que tenían el velo, que no daban 5 pesos por ellos, cuando el amor se expresa, los ojos ciegos verán, los oídos sordos oirán y el corazón endurecido entenderá. Cuando el amor se expresa, los ciegos ven, los sordos oyen
y los duros de corazón entienden. Cuando el amor de Dios se expresa, no su teología y la mía, no sus versículos, no agarrar a la gente a bibliazos, no. Cuando el amor se expresa, los ciegos ven, los sordos oyen, los duros de corazón entienden. Bueno, se lo voy a decir otra vez, a ver. Cuando el verbo se encarna, el amor se expresa. Cuando el amor se expresa, los ciegos van a ver, los sordos van a oír y los duros de corazón van a entender. Verán a Dios, oirán a Dios y entenderán al Señor. Y el testimonio que quedará será el que tiene que quedar. A esa gente la habita el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. No es de los muchos versículos que yo sé, no es de los muchos seminarios de teología que tuve. Lo uno y lo otro son aristas. El mensaje más céntrico de la palabra es Cristo. El mensaje más céntrico de Juan 4 no es la mujer samaritana ni los samaritanos. El mensaje céntrico y poderoso de Juan 4 es el conocimiento del Cristo, del Salvador del mundo. Y esto es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Aquel verbo se hizo carne y fijó tabernáculo sobre cada uno de nosotros. Ese verbo que se encarna es para que se exprese su amor. Y su amor expresado a través de cada una de nuestras vidas, de cada uno de nosotros, logrará hacer que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los duros de corazón entiendan. Cuando esto sea una verdad en la iglesia del Señor, estaremos escuchando este tipo de testimonios tan poderosos como los que se escucharon en Samaria. Se necesita ese amor para que usted no lo detenga, ni la necesidad física, ni su cultura, ni sus problemas emocionales. Ese amor en una vida nos lleva a ser verdaderos adoradores que lo adoran a Él en espíritu y en verdad. La adoración que Dios demanda en su palabra es que a través de cada una de nuestras vidas la gente logre ver a Dios a través de usted y a través de mí. Si lo ven, usted es un adorador en espíritu y en verdad. Si ven a Dios en usted y en mí, usted es uno de estos adoradores. Y ahí les adelantamos un poquito a los del edificar B. ¿Cuál es la adoración y la alabanza conforme el corazón de Cristo? Esta. Son los adoradores que el Padre está buscando. Adoradores en espíritu y en verdad. Para nosotros es este llamado. Para todos los que estamos esta noche en este lugar. Por eso vivir de otra manera sería una infamia. No viva su vida espiritual a medias tintas. Viva esta vida con intensidad, con profundidad. Porque los adoradores que el Padre está buscando son aquellos donde Cristo se encarnó,
y donde su amor se expresó. Ese tipo de adoradores van a dejar una huella en esta ciudad. Y como esa gente de Samaria, la gente ya no va a querer solamente lo que usted y yo le digamos. La gente va a querer personalmente entablar una relación con Dios, como le dijo el Señor al profeta Jeremías. Todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Ya no será solamente por lo que usted y yo les impactamos, les dijimos a ellos y ellos vieron. Será algo tan poderoso que la gente misma querrá darse cuenta, querrá acercarse al Señor, querrá venir y entender que estos tipos de adoradores que el Padre está buscando, este tipo de vida, es cuando Él se encarna y cuando Él se expresa. El Verbo se encarnó y su amor se expresó. Si su amor no se expresa a través de nosotros, la única herramienta que usted va a tener es agarrar a la gente a Biblia, condenarlos, darles un concierto de Biblia y usted se pregunta, pero yo no sé esta personita con la Biblia que le ha hablado y nada. No, es por eso, porque usted es el que le ha hablado todo el tiempo. Y la gente no necesita saber la Biblia de la manera suya. La gente lo que necesita ver es la expresión del amor de Dios como producto de que Él se encarna en nosotros. ¿Sabe cómo trató Dios a esa samaritana? La trató con amor, porque el Verbo se encarnó y el amor se expresó. ¿Sabe cómo hay que tratar a la gente? Con amor. Pero ese amor se expresa cuando Él se encarna. Por eso hay gente que para usted ha sido difícil de amarla, de abrazarla, de entenderla. Porque usted lo está haciendo en sus fuerzas, con versículos aprendidos de memoria. Pero cuando el amor se exprese, producto de que el Verbo se encarnó, los ojos de esa persona ciega se abrirán, los oídos de esa persona sorda se abrirán y el corazón duro como piedra de esa persona se abrirá. Ellos verán, oirán y entenderán. ¿Qué entenderán? ¿Que usted es un lindo? No, que Jesucristo es el Señor y es el Salvador de ellos y es el amor expresado a través de su vida. No lo haga en sus fuerzas, porque la gente no necesita ver el concierto de versículos que usted sabe de memoria. La gente lo único que quiere ver, pregúntele a esta samaritana, pregúntele a estos samaritanos qué fue lo que vieron en Jesús. Y ellos vieron en Jesús de Nazaret que el Verbo se había encarnado en Él y que como consecuencia el amor se expresó. Si el amor no se ha expresado en usted y en mí, entonces hay algún problema allá adentro. Y ahí es donde tenemos que pedirle al Señor: ¿qué es lo que impide en usted y en mí que este amor? Porque el Señor dijo: el que beba de esta agua será en él una fuente que salta. La gente tiene que verlo. El agua que salta se ve, la gente lo ve. ¿Por qué no lo ven? Entonces hay un problema. ¿Qué impide? ¿Qué está impidiendo? Una falta de amor, una falta de perdón, un pecado que se practica, una puerta abierta, orgullo, altivez, soberbia. ¿Qué está impidiendo que este amor salte como agua y toda la gente lo vea? El problema no está en Dios, nunca ha estado en Dios. Dios te creó para que ese amor se exprese y se vea. Si no se está expresando, hay un grande problema ahí. No agarre a la gente a bibliazos, no agarre a la gente a versículos aprendidos de memoria. La gente va a ser transformada cuando se exprese el amor. El amor, cuando se exprese el amor.
Amar a esos que son difíciles de amar, soportar a esos que son difíciles de soportar. ¿Cómo eso es posible? Cuando el Verbo se encarna en usted. El problema no es la otra persona. Dios le está permitiendo a esa persona a usted complicada y difícil para hacerle entender: hijo, es que quiero que mi amor se encarne en ti. Quiero que vivas mi vida con intensidad. Quiero que yo sea para ti el todo de tu vida. No quiero que me compartas con nada ni con nadie. No quiero que seas un fanático, ni un religioso, ni un legalista. Quiero yo ser tu pasión en cada molécula de tu ser. Quiero que seas un adorador, que me adores en espíritu y en verdad. Quiero que cuando te vean a ti, ellos logren verme a mí, hijo. Quiero que cuando te vean a ti, vean al Cristo encarnado y ese amor expresado. Y cuando lo vean, yo me encargo de abrir los ojos de los ciegos. Es el Señor, no es usted. Yo me encargo de abrir los oídos de los sordos. Es el Señor, no es usted. Yo me encargo de transformar el corazón endurecido. No es usted, es el Señor. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tragarnos de ese ser, enamorarnos de ese ser, apasionarnos de ese ser, que se encarne en nosotros esta vida. Si Él fijó tabernáculo en nosotros, entonces que se encarne, que sea vida de nuestras vidas, carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso, para que se exprese ese amor. Y cuando se exprese ese amor, Él, porque solo Él lo hace, Él es el que salva a la gente, Él es el que le da la vista a los ciegos, Él es el que le da el oído al sordo, y Él es el que le da entendimiento a un corazón entenebrecido. Mis amados del Señor, Dios está buscando un tipo de adoradores diferentes a los que nos han enseñado a nosotros. Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Para eso fue que nos crearon y nos llamaron a nosotros. ¿Qué está haciendo el Señor con nuestras vidas? Derribando todos nuestros argumentos, todos nuestros argumentos, todos. Derribando toda nuestra cultura, toda la nuestra. Derribando todos esos conceptos que se levantaron en nuestra parte emocional, para que Él venga, nos habite, se encarne y se exprese. Y cuando vean eso, usted se va a dar cuenta que todo el tiempo, en nuestras fuerzas, nosotros quisimos que el ciego viera, que el sordo escuchara y que el duro de corazón entendiera. Eso es algo que solamente puede hacer Dios. Pero usted y yo sí podemos pedirle al Señor que ese ser que nos habita se encarne, para que se exprese su amor. Y no hay otra forma, no hay otra manera de que los samaritanos de esta ciudad vengan y conozcan al Señor. A la gente no la va a transformar como usted le recita versículos de memoria, jamás. Cuando vean la expresión del amor del Dios que nos habita, producto de que se encarnó, lo que para usted y para mí ha sido difícil, Dios lo hará. Le dará vista al que no ve, oído al que no oye y corazón al que no entiende. Eso solo lo hace Dios. Usted no es el redentor ni el salvador de nadie. Usted no es el redentor ni el salvador de nadie. Pero usted y yo fuimos llamados para ser adoradores en espíritu y en verdad. El Padre está buscando esos adoradores. ¿Habrá aquí algún adorador de esos? Padre, queremos darte muchas gracias en esta noche, Señor. En el nombre precioso, maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y eterno en gloria. Padre, gracias
por tu amor, tu bondad, tu fidelidad con nosotros, por el regalo precioso de la vida, por esta noche, por este tiempo, por tu palabra, por cada vida, los que están, los que no están. Gracias, Señor. Gracias por abrirnos tu corazón. Gracias por mostrarnos a través de tu palabra una vez más tu deseo y tu intención. La más grande revelación es que Dios se hizo un hombre. El enemigo le vende la idea al hombre de ser Dios. La más grande revelación es que Dios se encarnó y habitó en el ser y en la persona de Jesús. En Él se encarnó y pudo ser Él la expresión tuya en tiempo real y exacta sobre la faz de la tierra. Eso que tú hiciste con Jesús, con el hombre Jesús, es lo que tú deseas hacer con cada uno de nosotros. Lo que nosotros no podíamos, tú lo hiciste. Nos encontraste, nos salvaste y por tu Espíritu habitas en nosotros. Oramos hoy para que la vida que nos habita se encarne. Esto es ahora hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Y una vez encarnado, Señor, se manifieste y se exprese, se dé a conocer el más fiero de los amores, el más poderoso, intenso y profundo de los amores, Señor. Y solo tú, por tu Espíritu, convencerás la vida, las vidas, de pecado, de justicia y de juicio. Solo tú podrás traer vista, solo tú podrás dar un oído y un corazón nuevo, Señor. Ayúdanos a ver la gente como tú las ves, no a llenarlos ni a impresionarlos por los muchos versículos que nosotros les decimos. No, Señor, permítenos ver a la gente como tú viste a la samaritana, con una necesidad de ti. Le derribaste todos los argumentos, no, Señor, haciéndola sentir condenada, ni con terror de irse para el infierno. Tú la abordaste con tu amor, Señor. La abordaste con dulzura, con ternura, Señor. Señor, la sacaste de sus prejuicios y de una le hiciste entender que había sido llamada para formar parte de una adoración genuina y real, Señor. No era en Gerizim, no era en Jerusalén, no es en este lugar, es en cada una de nuestras vidas, bendito Dios eterno de los cielos. Es en cada uno de nosotros, mi Señor. Por eso, buen Dios, ayúdanos, ábrenos el entendimiento y danos la alegría, Señor, de entender tu soberanía y en tu gracia y hacerlo de tu mano, bajo tu guía y tu dirección. Te lo pedimos, buen Dios, en Cristo Jesús.